Hola, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios bendiga tu vida y que hoy sea un día donde la palabra de Dios toque tu corazón. Bueno, este día daremos lectura a una parábola donde el maestro da a mostrar la condición de cada persona al recibir el mensaje que él mismo vino a traer. Sí, así es, hoy haremos una pequeña inspección al terreno de nuestra vida al recibir aquella semilla que es la palabra de Dios. Antes, definamos lo que es una parábola. Es una historia real o ficticia que nos lleva a un principio espiritual con un acontecimiento de la vida diaria. Entonces, en Mateo 13, leemos desde el verso 3 hasta el 9, con estas mismas palabras, así lo cuenta el maestro. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Seguramente alguna vez ya escuchaste este mensaje, historia, enseñanza, y capaz fue tomado a la ligera como una buena historia. Sin embargo, la enseñanza que nos trae el maestro tiene una profunda riqueza, donde podríamos definir a los personajes que se presentan en esta historia como el sembrador, que es aquel el que lleva la palabra de Dios. En este caso, específicamente, es Jesús. La semilla es la misma palabra de Dios. Y luego vienen las diversas condiciones de los terrenos, donde podríamos nombrarlos en 4. El terreno duro, el terreno descuidado, el terreno atiborrado, que en mi ciudad le sabemos llamar empachado, el terreno preparado. Y para comprender mejor, asociamos cómo Jesús nos presenta a cada terreno o condición de las personas al recibir el mensaje. Seguramente el maestro, al salir esa mañana, al alejarse en aquella barca para obtener una mejor acústica en su mensaje, vio que no todas aquellas personas estaban dispuestas a escuchar el mensaje, sino que sus intereses variaban de acuerdo a su necesidad. El terreno duro son aquellas personas que la semilla, la palabra de Dios, llegó a sus vidas, pero su corazón estaba tan duro como el camino donde suelen circular las personas. Ni siquiera aceptó el mensaje. Y uno podría preguntarse, ¿acaso puede existir tanto rechazo a la palabra de Dios? Sí, porque la palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra y muchos rechazan a Jesús. Fíjese esto, las personas que rechazan a Jesús suelen ser las que no creen necesitar la salvación. Porque al final la explicación del mostrar tal dureza es por la autosuficiencia en sus vidas. Luego está el terreno descuidado, que la semilla cayó en tierra. Esta vez no cayó en terreno duro, pero al momento de extender su raíz se encontró con una piedra. La semilla germinó tan rápido, pero como no tiene raíces, se marchitó, bien sintió los rayos del sol. Este es el entusiasta que cuando escucha la palabra de Dios realiza compromisos a la ligera, mucha emoción. Pero cuando llegan las aflicciones por causa del Evangelio, que es lo común de la vida, retroceden y tropiezan.
Acá recordamos aquella frase: el Evangelio no es cuestión de emociones, sino de convicciones. Se lo conoce como descuidado porque no permite a sus raíces tomar profundidad. Quiere surgir rápido, que todo se solucione al momento, que no haya más problemas, cuando aún falta trabajar en aquel terreno y sacar la piedra que no deja profundizar aquella raíz. Y ahora tenemos a uno de los terrenos más terribles, el atiborrado, el saciado, que es aquella semilla que cayó entre los espinos. Mire este dato: este terreno no es duro, ni tampoco tiene una roca cerca de la raíz. Entonces, ¿qué de malo tiene este terreno? A ver, hermano Israel, ¿por qué dice usted que es uno de los más terribles? Sencillamente nos dice de esta manera Lucas 8:14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Oye, eso sí llega, ¿no? La pregunta va para usted y para mí. ¿Hemos desplazado la palabra de Dios por alguna preocupación? Si es así, Jesús nos habla de otro terreno, que es aquel donde nos quiere ver a cada uno de nosotros. Este es el terreno preparado, esa vida receptiva, enseñable al recibir la semilla que es la palabra de Dios. Este no es un terreno duro, ni uno superficial con apariencias externas hermosas pero con raíces poco profundas, ni tampoco es aquel ahogado por los placeres de la vida. Y no me refiero a lo malo, detestable de esta vida, no, sino a lo que atrae, a la bendición que vino de parte de Dios. Pero al desenfocar la mirada nos asfixia, porque la palabra llega a nuestras vidas, pero la mente está en los estudios, solamente en cosas materiales como el auto, como la casa o como la familia. Lo que usted y yo sabemos qué es lo que nos cohíbe al escuchar la palabra de Dios. Nada de esto representa aquel terreno fértil y preparado para recibir aquella semilla que es la palabra de Dios. Recuerdo cuando era niño, solía estar todas mis vacaciones con mi abuelo, quien vivía en el campo, y en ciertas ocasiones lo acompañé a su tarea de agricultor. De pronto lo observaba preparar a los bueyes, el yugo, el arado, y cuando iniciaba el trabajo podía sentir aquel aroma de la tierra preparada. Mi abuelo en toda su experiencia solía reconocer esa tierra fructífera. Qué fácil y rápido era llegar al procedimiento de introducir la semilla cuando aquel terreno era fértil. Todo agricultor sabe que el éxito de todo el proceso tiene un gran resultado de acuerdo a la calidad del terreno. Y de esto se trata la primera parábola que vemos en este capítulo del cual hablamos hoy, la parábola del sembrador, donde aprendemos que el efecto de la palabra de Dios en la vida de la persona depende del estado del corazón. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿de qué manera estás aceptando la palabra de Dios en tu vida? Te invito a que en este día medites este pasaje, que el Señor pueda encontrar aún en nosotros un terreno fértil y dispuesto a recibir la palabra de Dios. Señor Jesús, gracias por hablarme un día más. Aunque en este tiempo las noticias suelen ser de preocupación y ansiedad ante la sociedad, pero cuando tu palabra habla a nuestras vidas, todo se transforma de mal para bien. Así es tu palabra, y hoy quiero examinar mi vida a la luz de tu palabra. ¿De qué manera está el terreno de mi corazón cada vez que escucho tu mensaje?
cada vez que siento y recuerdo al autor de mi salvación. ¿Cómo es que reacciono? Señor, que en mi corazón halles tierra fértil, que no sea distraído y ahogado por placeres de esta vida, que haya en mí la convicción de tu salvación más que una emoción, y que nunca mi corazón se endurezca al escuchar tu palabra. Una vez más, gracias por hablarme. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.